Muy buenas tardes, bienvenidos a este webinar de Copilot para pymes. En muchas de las comunicaciones que habéis ido recibiendo estos días, algunos de los mensajes era ¿quién dijo que la inteligencia artificial es para grandes empresas? Eso es porque en este webinar queremos explicar por qué la inteligencia artificial generativa nos puede ayudar también a las pymes a hacer que nuestro día a día sea más sencillo, más agradable. Soy Ricardo Amo, soy manager de cartera de pyme en Vodafone. Hoy me acompañan Antonio Cruz, director de puesto de trabajo de Microsoft, Luz Ruiz, jefe de producto de Vodafone, Miriam Bau, responsable de desarrollo del canal, Kiko de Ángel, experto y usuario avanzado de Copilot, que nos contará muchos cómo utiliza Copilot en su día a día. Quería empezar por explicaros qué es eso de marketing cartera y qué hago yo explicando un poco el inicio de este webinar. Pues en mi equipo tengo 10 personas pensando, diseñando, ejecutando la manera de ayudar a nuestros clientes PYME a avanzar en esta transformación digital, los clientes PYME que trabajan con nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de la implantación de proyectos tecnológicos. Y una de las tecnologías que está en el trending topic de todo el mundo es la inteligencia artificial. Cuando estábamos diseñando la estrategia a principio del año, ahí pensábamos, principio del año para nosotros es los meses de octubre, noviembre, diciembre, que preparamos la estrategia para el próximo año fiscal. Pensamos las líneas estratégicas principales, en qué vamos a basar nuestra estrategia de cartera, cómo vamos a ayudar a cada una de esas pymes a ir avanzando y ir dando pasos en esa dirección. Y en ese momento es cuando Microsoft lanza Copilot. Entonces nos vino un momento clave para repensarnos un poco todo, porque nosotros llevamos años trabajando para las grandes corporaciones en inteligencia artificial. De hecho, hace un añito lanzamos una documentación de una comunidad grande de expertos que tenemos, en el que pues, nuestros responsables de innovación y esos expertos explicaban a través de 53 casos de uso cómo habían ido aplicando la inteligencia artificial en diferentes industrias. Ahí hablábamos pues, de temas relacionados con la iluminación inteligente, temas relacionados con sistemas de traducción de lenguajes de signos y un montón de aplicaciones de nicho en las que se está aplicando poco a poco. Pero nunca habíamos tenido la capacidad de unir ese mundo de la inteligencia artificial al mundo de pymes. Y es a partir de este lanzamiento donde dijimos, esta tiene que ser una línea estratégica de este año para poder evolucionar en esta dirección. Y este es el primer hito de esa estrategia. Este webinar en el que os vamos a contar cuál es nuestra visión y cuál es la visión de Microsoft. Hemos dividido la sesión en 3 bloques. En el primero, Antonio nos contará el valor de Copilot en el puesto de trabajo del futuro. En el segundo, Luz y Miriam nos dirán de qué está compuesta la solución y cómo se contrata. Y en el tercero, como os decía un poquito antes, Kiko nos explicará como usuario avanzado cómo utiliza en el día a día el Copilot, con la idea de que os ayude a abrir un poco la mente y ver si en el corto plazo podemos implementar este tipo de situaciones en nuestro día a día para hacernos la vida un poquito más fácil. Antonio, cuando quieras. Pues miles de gracias, Iker, primero por la introducción y por la presentación. Y gracias a Vodafone por permitirnos y darnos este espacio para contar. Si, la verdad que si te tuviera que decir hace unos meses es qué iba a ser la IA generativa en el puesto de trabajo, pero ya es qué es y cómo la están utilizando gran parte de nuestros clientes, además de nosotros mismos. Entonces, Totalmente. como hay, digamos, no os voy a decir que muchos mitos, pero muchas ideas preconcebidas en torno a la IA, voy a hacer una pequeña introducción y empezaré, voy a compartir pantalla y me decís cuando podáis ver, si me podéis confirmar que se está viendo, ¿sí o no? Todavía no. Todavía no. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Vale, fenomenal.
Entonces, lo que es cierto es que el puesto de trabajo en los últimos 4 años ha cambiado radicalmente. Recordaba antes de la sesión una serie de webinars que tuvimos precisamente durante la pandemia, donde lo que hablábamos es del trabajo híbrido. Y una de las cosas que hemos visto que nos ha ocurrido con el trabajo híbrido es que se ha multiplicado la cantidad de comunicaciones y de, vamos a llamarle, carga digital que tenemos. Es decir, todos esos email, reuniones por Teams, chat de Teams, en distintas plataformas, no tiene que ser únicamente Teams ni mucho menos. Y lo que vemos es que nos estamos convirtiendo un poco en correveidiles digitales, ¿no? De hecho, cuando le preguntamos a nuestros clientes, oye, ¿y esto de la IA tú cómo crees que va a afectar en tu día a día, en tus tareas? Lo que nos dicen es, a ver, creo que me puede ayudar de muchas formas, o bien buscando información o resumiendo pues documentos o reuniones, o ayudándome en trabajo analítico, porque lógicamente tiene una potencia por detrás de la nube, o quitándome tareas administrativas. Veis que lo que los clientes nos decían es, bueno, con todo esto creo que la IA, sin saber todavía cómo se iba a aplicar, me podría ayudar. Y el tema es que ya no es solamente algo que pudiera llegar, sino algo que ha llegado. Y de hecho, en nuestro caso, en el caso de Microsoft, la forma en la que llamamos el meter IA generativa, que no es más que una evolución de la IA tradicional, solamente que permite a través de los modelos de LLMs, de los Large Language Models, poder tener ya no solamente un trabajo analítico, sino de creación de contenido basado en todo ese entrenamiento que se ha hecho como un modelo complejo. Y ahora os voy a comentar de qué va. A esto Microsoft le ha llamado Copilot, copiloto. Y no siendo muy bueno Microsoft poniendo nombres, creo que en este hemos acertado. ¿Por qué? Porque realmente es un asistente que nos va a ayudar en nuestro día a día en cualquiera de nuestras tareas. En concreto, hoy vamos a hablar de lo que es nuestras tareas en el puesto de trabajo, con herramientas ofimáticas, pero Copilot es la forma en la que lo introducimos en todos los productos de Microsoft. Y todos tienen en común varias cosas. Primero, la seguridad, el compliance y la privacidad, que tienen los mismos estándares que tienen los productos de Microsoft sin IA. Segundo, que siempre el usuario va a estar en control. Es decir, Copilot no va a sustituir al usuario. De hecho, es como tu copiloto. Si alguno de vosotros es un poco, tiene ya ciertos años, recordará a Luis Moya y Carlos Sainz. Pues Luis Moya, que es el copiloto de siempre de Carlos Sainz, es el que le da información al piloto para que el piloto tome decisiones, pero quien toma la decisión es el piloto, pues es el usuario, es el piloto. Y la IA lo que tiene que hacer es ayudarte a que tú puedas tomar decisiones, pero no va a tomar ninguna por ti. Y por último, ¿sobre qué datos funciona? Pues sobre los datos que nosotros queramos, que será todo el universo de Microsoft 365 y cualquier fuente externa que queramos conectar. Pero una vez más, es el usuario quien decide lo que quiere conectar. Como os decía, hay copilotos, copilots para prácticamente todos los perfiles. Hoy vamos a hablar de del de los trabajadores del conocimiento, los trabajadores de ofimática, ¿vale? Y los copilots que tienen cada uno de ellos, pues veis que tienen distintos nombres y del que vamos a hablar hoy es de Microsoft 365 Copilot, ¿vale? Si yo me tuviera que quedar con una sola diapositiva de esta presentación, sería con esta, que es cómo funciona Copilot. Copilot tiene, lo primero que tiene es el Large Language Model, esto que os comentaba, lo voy a poner con puntero, esto que es el cerebro, entre comillas. En el caso de Copilot funcionan varios a la vez. El más famoso es ChatGPT con GPT 4.0 y Turbo, pero no es el único. También se combina con otros LLMs de Microsoft. Por ejemplo, en Teams hay 3 LLMs funcionando a la vez. ¿Sobre qué datos aplica digamos, ese cerebro y nos va a ayudar? Sobre todos tus datos que están en tus emails, en tu nube, en OneDrive, en SharePoint, etc. Es decir, todo el universo de Microsoft 365. Y independientemente que pueda actuar desde el navegador desde Teams, ese Copilot lo vamos a tener integrado en las aplicaciones, de tal forma que si yo estoy en Word, le voy a poder pedir hacer cosas con lenguaje natural. Oye, hazme un resumen de este documento. Oye, créame un documento basado en este otro documento porque tengo que completar esta otra plantilla. O si estoy en PowerPoint, le puedo decir, oye, vete a este documento de Word y hazme una presentación de 5 slides con estas 5 ideas principales. Y a todo esto le podemos añadir la potencia que nos da que pueda salir a Internet. Pero en cualquier caso es el usuario el que decide si quiero darle acceso a información externa o no. Muy importante, esto va de ayudarnos a ser más productivos, ayudarnos con esa crisis de creatividad, el pánico de la página en blanco, de quitarnos tareas administrativas, pero igualmente
con los datos completamente protegidos. Y esto es básico, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final los datos es el sustrato de la empresa y tenemos dos cosas con los datos. Primero es que tenemos que asegurarnos que vuestros datos siempre van a quedar en vuestro tenant. Y de hecho, todos los requerimientos de seguridad que tiene Copilot aplican no solamente a Microsoft 365, sino a todo lo que se haga con Copilot en Microsoft 365. Pero igualmente, para que las personas que acceden a los datos sean los que tienen que acceder a los datos. Y sabéis que tenemos, desde la digitalización masiva que pasó en la pandemia, pues hay lo que solemos llamar un oversharing, una compartición excesiva de datos generalmente entre las empresas. Lo importante es que quien pueda utilizar IA generativa pueda acceder a los datos que tiene que acceder y que después tengáis la certidumbre que esos datos en ningún momento se van a compartir fuera, ni el modelo se va a entrenar con vuestros datos. Muy importante el comentaros dos cosas. Vale, pues entonces, ¿qué diferencia tiene Copilot con otros LLMs, como por ejemplo ChatGPT? Hay varios. O sea, el motor, como os digo, es el mismo, porque aderezado con algunos LLMs de Microsoft por el acuerdo que tiene Microsoft con OpenAI, que son los padres de ChatGPT, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cada vez que Copilot te diga algo o te responda, te va a referenciar porque te lo está diciendo. Vas a poder comprobar de dónde sale esto. Es más, Copilot, si hay algo que no sabe en ningún momento, te va a decir, se va a inventar algo, como sí pasa muchas veces con ChatGPT. ¿Por qué? Porque es un modelo de consumo que es para complacer al usuario. En nuestro caso es un modelo empresarial, ¿vale? Y siempre saber que tanto si lo utilizo internamente, es decir, para información propia de la empresa, como si salgo fuera de la empresa, si busco en Internet a través de Copilot, vuestros datos empresariales están siempre protegidos. Nunca se expone la identidad de ninguna persona de la organización. Por lo tanto, como os decía, la protección y la seguridad del dato es básico. ¿Dónde actúa Copilot? Pues actúa en Copilot para M365 en vuestros datos empresariales. Cuando utilizo Copilot con Data Protection me puedo ir a la web, pero sabiendo que mis credenciales y mis datos empresariales no están expuestos en ningún momento. Es decir, que con lo que yo pregunte ni saben quién soy yo ni se va a entrenar el modelo. Ninguna de las dos cosas, ¿vale? Como os digo, como le hemos puesto un nombre, pero ese nombre se utiliza en distintos productos. Copilot a secas es la parte personal de Copilot, la parte de consumo. Copilot con Data Protection lo que hace es proteger vuestra información cuando salís a Internet. Copilot para Microsoft 365 es ese Copilot que actúa dentro de vuestros datos empresariales que se integra en vuestras aplicaciones. Este Data Protection está disponible para cualquier licencia que utilice Entra ID, ¿vale? Entonces, ¿en qué aplicaciones está Copilot para Microsoft 365? Que es lo que hablamos hoy. Pues como veis, prácticamente en todas, en todas. Hay algunas donde es realmente espectacular el uso, hay otras donde todavía está en mejora. ¿Por qué? Pues porque los LLMs funcionan muy bien con palabras, pero por ejemplo, los cálculos les cuestan un poquito más. Entonces, sabemos que, por ejemplo, Copilot en Excel, independientemente que ya tenemos en el roadmap que va a estar integrado con Python y demás, funciona de forma no tan bien desarrollada, por decirlo de alguna forma, como está funcionando en el resto de aplicaciones de Word, Outlook, Teams, OneNote, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, dicho esto, ¿hay algo a lo que me exponga por utilizar Copilot en mi empresa? Es decir, ¿corro algún riesgo adicional? Copilot funciona en lo que desde Microsoft llamamos el tenant del cliente, es decir, el entorno del cliente. Por lo tanto, estás cubierto por los mismos requerimientos de seguridad, de compliance y de privacidad, y como es IA y de IA responsable que tiene Microsoft para todos sus productos. Es decir, tu exposición por utilizar Copilot es cero, es la misma que tienes por utilizar Microsoft 365, ni más ni menos. Es más, esta aproximación a la privacidad es tal que nuestros principios rectores son, primero, tu dato siempre es tu dato. Microsoft jamás va a monetizar tu dato. Segundo, siempre vas a saber dónde tus datos residen y son procesados, que en nuestro caso es en la Unión Europea cumpliendo GDPR. Después, nosotros aseguramos los datos tanto en reposo como en tránsito, así como cuando son utilizados a través del LLM. Y hasta tal punto estamos confiados en esa defensa del dato que nos comprometemos a defenderlo. ¿Qué es esto de que nos comprometemos a defenderlo?
En todos los copilots de Microsoft, no solamente el de M365, Microsoft ha puesto encima de la mesa lo que llamamos el Customer Copyright Commitment, que es que Microsoft se hace responsable de cualquier información que Copilot te dé ante un prompt que tú hagas, siempre y cuando no lo modifiques. Si lo utilizas, eso Microsoft te defendería en el supuesto que tengas cualquier tipo de problema por derechos de autor y demás. Es decir, todo eso está regulado dentro de Copilot y Microsoft toma responsabilidad de los outputs que pueda dar Copilot en sus interacciones a través del usuario. Entonces, y esto al final, ¿en qué se traduce? ¿Qué hemos aprendido del uso de Copilot? ¿Qué nos han contado los usuarios? Pues que funciona y funciona mucho. Es decir, en cuanto a la mejora que han tenido los usuarios que lo han estado utilizando durante estos últimos 9 meses, pues como veis, tanto en tiempo procesando email, en tareas administrativas, en buscando información o en ese primer draft, esa página en blanco, decir, oye, dame ideas porque quiero hacer esto, pues ya veis los usuarios, el feedback que nos están dando. Nos decían que 75% han pasado menos tiempo buscando información, 71% de tareas administrativas. A la hora de pues ponerse al día con los reuniones a las que no se ha atendido. Pero ¿cómo que reuniones a las que no se ha atendido? Claro, tú si quieres, con Copilot le puedes decir que vaya a una reunión, transcribe la reunión, luego le preguntas a través de Copilot de la reunión y sabes no solamente lo que se ha comentado, sino si tú tienes algún call to action, alguna tarea a hacer, y ya no te tienes que ni siquiera oír toda la reunión, sino preguntarle a la reunión que está haciendo. Y de media nos están diciendo los usuarios que estaban ahorrando entre 1 y 1,5 horas a la semana, de media. Pensad lo que es 1 hora de ahorro, que es 1 hora para estar más con clientes, es 1 hora que puedo dedicar al aprendizaje, es 1 hora para profundizar en las tareas que hago. Es decir, pensemos hasta qué punto esto puede cambiar la forma en la que trabajamos. Y los usuarios, ¿qué piensan de Copilot? Bueno, pues cuando le decíamos, oye, ¿qué prefieres, Copilot o que te invite a comer una vez al mes? El 90% decían Copilot. Oye, ¿prefieres Copilot o que te invite a comer una vez cada 15 días? 81% Copilot. Oye, ¿prefieres Copilot o que te invite a comer una vez a la semana? El 77% nos decían Copilot. ¿Por qué? Porque le ven ese valor. Porque le ven ese valor, porque los usuarios, y este es el resumen que yo os haría, es que son 3 cosas principales. Por un lado, son más productivos, ahorran más tiempo, se hacen las cosas de forma más sencilla y como os digo, esto aplica desde responder correos, resumir reuniones, esa página en blanco, hacer presentaciones, analizar documentos, dar respuesta a documentos desde el móvil, desde la aplicación de escritorio, desde lo que quieras. Después, la calidad del trabajo es mucho mejor precisamente porque tienes un asistente que yo os diría es como un becario de la mejor universidad americana, con una preparación brutal, pero que no sabe de tu empresa. Eres tú el que le dice lo que tiene que hacer. Bueno, pues eso es lo que tienes a tu lado. Un recurso que te puede ayudar a hacer el trabajo muchísimo mejor. Y lógicamente, esto hace que tu experiencia de empleado, que tu día a día en el trabajo sea mucho más satisfactorio, que es este tercero. Por eso, cuando le preguntamos a los empleados, oye, ¿prefieres Copilot u otros beneficios? Nos digan Copilot. Y cuidado que esto en el futuro, y esto ya lo hablábamos en su día con el trabajo híbrido, será igualmente uno de los requerimientos que cada vez más las nuevas incorporaciones a la empresa van a ir pidiendo. ¿Por qué? Porque es un recurso que ya está disponible. Yo si os tuviera que resumir, pensemos en la IA generativa y cómo nos va a ayudar en el puesto de trabajo con la forma en la que hoy accedemos, por ejemplo, a la información desde el móvil. Tú no sabes algo, sacas tu móvil con Vodafone y buscas y tienes esa información y bueno, pues esto hace 10 años no era obvio, no teníamos esta intuición para hacerlo. Bueno, pues IA generativa en el puesto de trabajo va a ser exactamente igual. Con esa sencillez es con la que vamos a acudir a la IA generativa para que nos ayude en nuestro día a día. Yo con Antonio, esto termino. Una vez más, miles de gracias por invitarnos a compartir nuestra experiencia con Copilot. Y Iker, te devuelvo la palabra. muchísimas gracias, Antonio. Te iba a decir que incluso nosotros tenemos datos de los usuarios que han empezado a utilizar Copilot ya, los early adopters, y en redactar el primer borrador tardan 6 minutos menos. Primer Claro. borrador de algo. O sea, aquí casos de uso, de momento lo tenemos muy elevado, ¿vale? Y Y no os cuanto hemos más aterrizado a compleja la cosas concretas tarea, que va a bajar Kiko ahora a deciros cómo trabaja él con Copilot en su día a día.
Os hemos dado 4 ideas generales y os decía, Antonio, existen muchos perfiles distintos. Os voy a hablar específicamente del perfil de cómo Copilot nos está ayudando en un perfil ofimático. Bueno, en redactar ese primer borrador de 0 a 100, 6 minutos menos. O incluso coger y pasarlo de Word a que te haga una PPT él solo en un primer borrador. Luego ya lo trabajas, pero es mucho más fácil corregir que hacer de cero. Todos lo sabemos, todos lo hemos vivido en nuestro día a día. En buscar información, yo estoy seguro que si utilizáis mucho el correo y os llegan muchos correos al día, una funcionalidad como resúmeme este flujo de correo infernal que tiene 300 correos y que te llega a ti rebotado después de que le haya salpicado a 4 personas, resúmemelo en 2 líneas y es capaz de resumírtelo. Entonces, eso te permite, con pequeñas cosas, mejorar tu día a día y tu gestión desde el punto de vista de la aplicación de las herramientas de Microsoft. Entonces, muchísimas gracias, Antonio. Yo le voy a dar paso ahora a Luz y a Miriam, que nos van a contar los módulos de los que está formado Copilot y cómo contratarlo. Cuando queráis, chicas. Muchas gracias, Iker. Pues a ver, confirmarme que se ve la pantalla. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Me escucháis y me veis? ¿Todo bien? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues después de haber escuchado de la mano de Antonio todas las bondades que tiene Copilot y antes de que lo veáis en directo de la mano de Kiko, Luz y yo queríamos compartiros un poco cómo disponer de Copilot, ¿no? Si a día de hoy queréis comprarlo, cómo lo podéis conseguir. Yo soy Miriam Bau, responsable de puesto de trabajo en el área de pymes en Microsoft y luego dejo que Luz se presente. Entonces, antes de entender cómo comprarlo y para que veáis de qué forma es la más sencilla, lo más importante es entender cómo Microsoft ha ido adaptando la oferta de los productos que pone a disposición de sus clientes a medida que el puesto de trabajo ha ido evolucionando. ¿Y qué quiere decir con esto? Bueno, hace unos años, si nos plantamos hace unos años, incluso antes de la pandemia, el trabajo no era una cosa que hacías, sino era un sitio al que ibas, ¿no? Cada persona iba a la oficina, sobre todo los empleados del conocimiento, como decía Antonio, los de oficina, iban al trabajo a su ordenador con sus aplicaciones de ofimática que se solían tener, como Word, Excel y PowerPoint, y sus compañeros de trabajo, que eran el que se sentaba al lado o enfrente, ¿no? Y su colaboración en compartición de documentos ocurría probablemente en esa misma mesa. Y la conciliación probablemente se reducía a tener una foto de la familia ahí encima del escritorio. A medida que eso empezó a evolucionar, desde Microsoft evolucionamos la oferta también y empezamos a incluir herramientas que permitían una colaboración más asíncrona, un trabajo independientemente de dónde estuvieses o de qué dispositivo estuvieses, de forma que tu equipo de trabajo ya no era quien estaba enfrente o al lado, sino que podía ser gente de otros departamentos, de otras oficinas, de otros países y, ¿por qué no?, de otras empresas con otros horarios. Incluso tu trabajo era algo que hacías, ya no era un sitio al que ibas, porque podías estar trabajando desde casa, desde el taxi, con el móvil, de viaje, independientemente de dónde estés, asegurando una colaboración asíncrona, ¿no? En esa colaboración, obviamente, todo se aceleró con la adopción de la nube, con la llegada de la pandemia, pero ya era un camino por el que veníamos. Con toda esa evolución de gente trabajando desde diferentes sitios, con diferentes dispositivos, de una forma asíncrona, de repente el dato, la información y la identidad del usuario se volvió algo muy importante que queríamos proteger. Y desde Microsoft empezamos a incluir herramientas de seguridad para proteger precisamente eso. Y ya como último paso, lo que nos damos cuenta es que toda esta colaboración, todas estas aplicaciones nos ayudan a ser más productivos, pero también hacen que nuestro trabajo aumente el número de interacciones que tenemos, el número de colaboración, la cantidad ingente de datos que tenemos, que nos hace muchas veces no tener el tiempo suficiente para dedicarle la atención a ser más innovador o acelerar el negocio de lo que se dedica a mi empresa en particular. Y por eso ahí sale la inteligencia artificial con Copilot para ayudarnos a simplificar todo ese mundo. Entonces, con todos estos logos que veis en la pantalla, ¿vale? Al final, ¿en qué se traduce, no? Bueno, pues lo que tenemos son
Servicios en la nube, servicios que nos permiten esa colaboración, ese trabajo síncrono, aplicaciones de escritorio que nos permiten ser más productivos y componentes de seguridad. Y lo que hemos hecho es paquetizarlos en diferentes paquetes de productos que conjunden diferentes tipos de estos servicios, ¿no? De forma que tenemos el empresa básico, Microsoft 365 empresa básico, que principalmente tiene los servicios en la nube, Microsoft 365 empresa estándar y Microsoft 365 empresa premium. Si vamos a Microsoft 365 empresa básico, que hoy en día se puede comprar, es la puerta de entrada a la nube de Microsoft en una pyme, porque está pensada hasta 300 usuarios. Es, como digo, la puerta de entrada porque tiene lo básico que necesitamos para una colaboración moderna, con correo, chat, reuniones en línea gracias a Teams, la colaboración gracias a Outlook o el almacenamiento y uso compartido de archivos con SharePoint y OneDrive, y las aplicaciones de productividad en formato web que nos permiten ser productivos independiente de dónde estemos, pero siempre con acceso a Internet. Si pasamos al siguiente nivel, tendríamos Microsoft 365 empresa estándar. Este es el producto más común que vemos hoy en día en la pyme. Tiene todo lo anterior que os mencionaba en Microsoft 365 empresa básico, pero además tiene unas funcionalidades más avanzadas en el ámbito de productividad y permite instalar estas aplicaciones en el dispositivo, lo que quiere decir que ya no necesito Internet para utilizarlas, ¿no? Puedo instalar Word, Excel, PowerPoint y el resto de aplicaciones en hasta 5 PCs, 5 tabletas más 5 teléfonos, y además dispone de algunas herramientas adicionales. Por ejemplo, una pequeña gema oculta que llamo yo, que tiene Microsoft 365 empresa estándar, es la aplicación Bookings, una aplicación de gestión de citas que es perfecta para empresas que se dediquen al sector servicios o a un sector en el que el cliente final tenga que reservar cita, como podría ser un salón de estética, por ejemplo. Esto va incluido en el paquete de empresa estándar. Como os digo, es el que a día de hoy vemos más expandido. Y el paquete más avanzado dentro del mundo de la pyme y del puesto de trabajo de Microsoft es Microsoft 365 Empresa Premium, que tiene todo lo anterior, es decir, la colaboración en tiempo real, acceso a chat, reuniones, almacenamiento compartido de archivos con OneDrive y SharePoint, Teams para reuniones, las aplicaciones de productividad en su versión de máxima funcionalidad instalable en los dispositivos, la herramienta de gestión de citas, todo lo que os he dicho antes, pero además tiene todos esos componentes de seguridad que nos aseguran que estamos protegidos frente a amenazas externas y que nuestros dispositivos, nuestros datos y los accesos de nuestros usuarios están protegidos. Al final, Microsoft 365 Empresa Premium, hasta que salió Copilot, era nuestra oferta perfecta para el puesto de trabajo en la pyme. Tiene todo, cumpliendo todos los máximos estándares de seguridad, pero hecha para la productividad y la simplicidad a la hora del trabajo, porque unifica todas las necesidades en un único servicio. Entonces, hasta aquí, como os decía, era lo que teníamos como el máximo valor. Y cuando desde Microsoft se empezó a ver lo que os comentaba antes, que el mundo empezaba a cambiar, cosas que os ha mencionado antes Antonio, que había industrias que se transformaban, motores de crecimiento, una tecnología que ya no se convierte en un elemento diferenciador, sino en un capacitador para ser innovador y que cada vez se adopta de una forma más rápida, empezamos a ver gente que está gastando mucho tiempo y energía en comunicarse y en hacer su trabajo de una forma eficiente, porque las herramientas a veces se le han vuelto un stopper, porque la cantidad de tiempo que dedica a reuniones y llamadas ha aumentado y porque empieza a necesitar ayuda para reducir esa carga de trabajo. Y por eso lanzamos Copilot. Con Copilot, que ahora os lo va a comentar Luz, lo que lanzamos no es un plan adicional como eso que os estaba comentando antes, sino es algo que se puede comprar por separado, pero que trabaja de forma conjunta con empresa básico, estándar y premium. Y la buena noticia es que desde hace muy poco ya cualquier empresa que tenga uno de estos tres planes, que como digo están pensados hasta 300 usuarios, pero existen planes equivalentes para más, puede comprarlo a un precio específico que ahora os comentará Luz y combinará todo el trabajo que os he comentado antes, la capacidad de colaboración, de productividad y de seguridad con el poder de la inteligencia artificial de forma integrada para que no tengas que hacer nada más.
Así que si quieres, Luz, te dejo para que comentes por tu lado cómo contratarlo si a día de hoy os hemos convencido y queréis contratar Copilot para Microsoft 365 con Vodafone. Si quieres, te dejo yo proyectando. Sí, déjamelo proyectando, si quieres. Porque como son solamente 2 slides, bueno, pues a ver, muchísimas gracias a todos por asistir. Soy Luz Ruiz Miragorre, soy la responsable de colaboración en Vodafone. Y la duda que tenía, bueno, Antonio ya nos ha convencido, Maite también, perdona, Miriam también. Pues, ahora, ¿qué es lo que tenéis que hacer para poder disponer de una licencia de Copilot para uno de vuestros usuarios o para todos los usuarios? Copilot, como ha dicho Miriam, es una licencia que se pone adicional a las licencias que ya tenemos de base. Es decir, tiene los requisitos y adquiriríamos esa licencia. Si me pasas a la siguiente, Miriam, que solamente es 2. Bien, ¿qué formas tienen de poder contratarnos la licencia? Por un lado, a través de su comercial. El comercial que tienen asignado les explicará cuáles son las condiciones, confeccionará la oferta y si están de acuerdo con ella, se le enviará el contrato. Si no conocen a su comercial, a través de la web pueden ustedes, además de todo, ahora sí la voy a compartir porque sí que la quiero yo enseñar. Recordad nuestra web que tenemos específica a través de Vodafone Empress Business. Por un lado, pueden ver el precio que tiene, es 28,10 precio por usuario al mes. Pues es que tiene un pago anualizado de 337,2 euros. Y era lo que me comentaba hace un tiempo cuando empezamos a hablar de Copilot en, en Vodafone. Me decías, es que por menos de 1 euro al mes, o sea, al día, tienes tu copiloto, tu asistente para poderte ayudar en lo que es tu desempeño diario. Pues decía, si no quiere, o sea, no tiene identificado quién es su comercial, a través de este botón que tenemos aquí puede contactar con un asesor y un asesor se pondrá en contacto con usted y de la misma forma le hablará de cuáles son las ventajas de Copilot, le presentará una oferta y si está de acuerdo se le ofrecerá un contrato. Además, en esta web, yo la recomiendo no solamente por la posibilidad de tener un contacto si no se tiene identificado a quién es su comercial. Hemos elaborado aquí muchísimos ejemplos y es una web que recomendamos para su consulta. Para terminar, después de lo que nos va a explicar a continuación Kiko, para poder ver más ejemplos o poderlos tener ya más asentados después de haber visto esta sesión. Y yo por mí, nada más, porque era muy rapidito lo mío. Muchas gracias, Luz, Miriam. Kiko, cuando quieras, todo tuyo. Pues muchas gracias, Iker. Gracias, equipo, por hacer una introducción que me sirva para lo que ahora voy a intentar enseñaros. Básicamente, mi objetivo en esta segunda parte es compartiros cómo es el día a día de alguien utilizando Copilot, concretamente cómo yo lo utilizo en el día a día y, por ejemplo, os voy a poner el escenario de cómo lo he utilizado para preparar esta sesión y trabajar con el resto de los compañeros y las cosas que han ido pasando durante el periodo que he estado preparando la presentación. Yo soy Kiko de Ángel, trabajo en Microsoft acompañando a Vodafone en la venta y en la evolución de las tecnologías de Microsoft y para poderos ayudar también en el desarrollo de estas prácticas y de esta tecnología con vosotros. Entonces, como os decía, vamos a ver ejemplos prácticos, pero también voy a intentar cubrir cómo sería el uso de la inteligencia artificial en el día a día y también os voy a contar cuáles son los aspectos de seguridad que tenéis que tener en cuenta con la utilización de Copilot. Seguro que con las cosas que os está contando Antonio, de que nos tomamos muy en serio la seguridad y que todo lo que ocurre en vuestro entorno es súper importante, pero voy a intentar quitaros algunos de los mitos que hay alrededor de la utilización de Copilot y algunos de los miedos que hay también con el Copilot. Centrándome en el primer punto de cómo utilizamos la IA en el día a día, para mí es muy importante el comprender cuáles son los escenarios donde realmente Copilot me va a poder ayudar. El Copilot para M365 está pensado para ayudarme a crear contenido, para ayudarme a resumir el contenido, para buscar información y para ayudarme a aprender en todo lo que ocurre en mi organización. El detalle importante es, esto ya me lo podría hacer el ChatGPT o me lo podría hacer el Copilot que tengo de consumo, etcétera, etcétera. La parte más importante es que para crear el contenido, para hacer resumirme el contenido, para explorar el contenido y para aprender, lo va a hacer sobre la información de vuestra organización.
Esa es la diferencia más importante. Le puedo pedir que me haga un resumen sobre un documento que esté en vuestra organización y va a tener acceso porque esa es la ventaja del Copilot de M365. Voy a poder aprender porque yo ahora cuando tengo que buscar información a las preguntas que me lanzan los compañeros, ya no estoy horas y horas buceando en Internet, buceando en el SharePoint interno o buceando en mi OneDrive. Ahora le pregunto a Copilot y es Copilot el que me da la sugerencia de la que potencialmente es la mejor respuesta. Y con esa respuesta, recordemos, es un copiloto, yo soy capaz de elaborar una todavía mejor respuesta porque tengo más información, tengo más contexto y tomo las decisiones más rápidos. Con lo cual, quedaros con la clave de crear contenido, resumir, aprender y explorar. Esa es la clave de las funciones más importantes que tengo con el Copilot. Antonio os ha enseñado también esta slide, solo que la de Antonio tiene alguna aplicación menos porque vamos incorporándolas a marchas forzadas y hoy os voy a enseñar cómo utilizo en el día a día algunas de estas aplicaciones o algunos de estos Copilot. Vamos a ver concretamente, por ejemplo, cómo lo hago en el chat, cómo lo hago en el Teams, cómo lo hago en el Outlook, cómo lo hago en el Form, cómo lo hago en PowerPoint, en Word y hasta en un Excel, para que tengáis una idea general del tipo de cosas que vamos a poder hacer. También es muy importante, cuando estamos diciendo que vamos a poder hacer cosas, saber cómo lo tengo que hacer. Por ejemplo, imaginad que a mí se me ocurre la brillante idea de pedirle a mi Copilot que me haga una canción. Le pido que me cree una canción. El Copilot, si solamente le doy esta instrucción, me genera esto, el ASRG. Estoy seguro que el que escribió la letra del ASRG estaba asesorado por alguien muy malo y acabó poniendo ese texto inteligible. Eso es lo que puede pasar con un Copilot. ¿Por qué? Porque tengo que saber preguntar, tengo que saber interactuar. Copilot es el único producto que ha sacado Microsoft que no tiene ningún tipo de libro de instrucciones. Por lo tanto, aprendemos en el día a día cómo lo tenemos que utilizar. Hoy, lo que voy a intentar cubrir también es daros algunos truquitos para utilizarlo de la forma más eficaz posible. Para mí, el truco más importante es recordar esta nomenclatura, el OCOF, o objetivo, contexto, origen y formato. Esta es la forma en la que deberíamos de interactuar y preguntar al Copilot. Vais a ver que yo en mi ejemplo no siempre sigo el mismo esquema, pero si quiero conseguir un resultado óptimo, esta es la forma en la que lo debería hacer. Cuando digo un objetivo, es que le tengo que decir, por ejemplo, genérame 4 o 5 bullet points al respecto de qué. En este caso, para prepararme la sesión como fan de Copilot. ¿Dónde quiero que busques la información? Que sería el origen. Céntrate en los correos electrónicos y en los mensajes de Teams. Y también muy importante, el formato. Le tengo que decir si quiero que el texto sea complejo, si quiero que sea fácil, si quiero que sea para un niño de 15 años, si quiero dar una charla, por ejemplo, en un colegio, en una universidad y necesito adaptar el lenguaje. Le puedo pedir que me redacte el contenido y que adapte el formato. Con lo cual, recordad, ¿qué es lo que quiero conseguir? ¿De dónde quiero que me saques esa información? ¿Cómo quiero conseguir esa información? Y cómo quiero que me lo presentes, ¿vale? El OCOF es muy importante para poder interactuar con el Copilot. Sabiendo esto, sabiendo el cómo tengo que interactuar, ya vamos a ver algunos ejemplos de cómo lo puedo utilizar. Yo me voy a mi Copilot dentro de M365, que es esta consolita con este botoncito que me aparece dentro de mi Teams, y dentro de mi Teams pulso sobre el botoncito de arriba a la izquierda que me sale el Copilot. Lo que voy a hacer en este caso es que Antonio Cruz, mi compi, Antonio, pues me manda muchos correos electrónicos y cuando estábamos preparando esto de la reunión, pues Antonio me escribió un correo hace unos meses y yo no me acordaba de cómo era. Entonces, fijaros el lenguaje con el que yo le hablo. Hey, ¿qué pasa, Tron? ¿Cómo lo llevas? Pues estoy interactuando con mi Copilot de la manera que yo quiero y ahora le digo, estoy intentando encontrar un correo de Antonio que no soy capaz. ¿Me podrías hacer un resumen de los correos de Antonio del último mes? Fijaros que es muy interesante porque le estoy pidiendo de dónde quiero que saque la información, le estoy acotando el periodo de tiempo que quiero que me saque la información y le estoy diciendo que me haga un resumen de lo que necesito buscar. Y ahora me ha encontrado, me ha buscado la información que yo tenía en la cabeza que me habían pedido y le digo, eso. El segundo, el correo que me mandó del día 14 de marzo acerca de un evento, de un speech que yo tenía que prepararme para una sesión de Copilot. Entonces ahora le digo, oye, ¿ese evento al final se agendó? Porque no me acuerdo. Y entonces me dice, sí, ese evento, ese webinar, se agendó para el día 24 de abril, hoy, para la sesión de hoy. También le preguntaba que si yo tenía que hacer cosas y entonces efectivamente me dice que yo tenía que hacer algo. Y ahora le digo, vaya, por favor, que me ha pillado el toro. ¿Me podrías dar alguna información, algún documento, algo que me sirva para prepararme esa reunión? Porque yo de Copilot voy un poco flojito. Entonces, a ver si me ayudas a prepararme mejor la reunión.
Entonces el copilot está siguiendo el hilo de conversación, sabe que le estoy pidiendo información de esa sesión, de ese webinar que vamos a tener de copilot y me empieza a buscar documentación e información que yo puedo utilizar para prepararme esa sesión. Fijaros que me manda punteros, me manda información y yo puedo ir directamente al fichero que más me interese para la sesión. En este caso le voy a decir, oye, genial, lo que me has pasado me viene fenomenal, voy a empezar por mi PowerPoint, voy a empezar por ese PDF para poder trabajar y para poder estar preparado para esta sesión. Entonces, me he bajado el PDF y ahora me voy al siguiente punto. Me bajo el PDF y lo abro. Y cuando lo abro, resulta que este PDF tiene 89 páginas. Gracias, Copilot. Me has dado 89 páginas que me tengo que empollar. Pero no, porque voy a mi Copilot dentro de mi propio navegador y le digo, oye, hazme un resumen de este documento de 89 páginas. Y me hace un resumen con toda la información contenida en este documento con los puntos más importantes para mí. De manera que yo, para venir a este webinar, le he tenido que preguntar a mi Copilot porque tengo muy mala cabeza y me ha ayudado a encontrar la información en la agenda con los datos que me había pedido Antonio, con lo que el equipo de Vodafone también me había preguntado al respecto de la información que yo tenía que compartir con ellos y también me ha sacado la información para que yo me prepare para la sesión. Ahora que ya tengo el contenido y yo ya lo comprendo mejor, resulta que me quiero preparar más aún y lo quiero hacer en un documento de Word. Entonces me voy a mi documento de Word. Abro mi Word, lo abro de cero y abro mi consolita de Copilot. Y le digo, oye, hazme un documento de 4 páginas que cuente las cosas de M365. Pero recordad, tengo que ser un pelín más específico. Entonces le voy a decir, hazme una descripción de la solución, los componentes más importantes, las líneas de las licencias que necesito para poder utilizar, las ventajas de la solución, por qué Microsoft. Y quiero que sean 4 páginas y que sea acorde a ese contenido. Si os fijáis, empieza a elaborar todo ese contenido, me genera todos los textos, los capítulos tal y como yo los había identificado y ahora le digo, oye, este documento que acabo de hacer en castellano, házmelo en inglés porque tengo también que hacer una presentación en inglés. El modelo contiene todas las capacidades en inglés, en español, en múltiples idiomas, con lo cual, imaginad la de tiempo que podéis ahorrar cuando tenéis que, por ejemplo, coger un documento de un producto vuestro, una solución vuestra y os lo piden el documento en inglés. Antes tendrías que llegar a ese documento, irte al Microsoft Translator, por supuesto, y ponías los textos para hacer la traducción. Ya no te hace falta. Ahora solamente tienes que abrir el Word y decirle que ese documento que está en español te lo traduzca en inglés. Es más, directamente yo le podría haber dicho, este documento que está en esta ubicación de mi OneDrive, de mi SharePoint, conviértemelo en un texto en inglés. Estas son las capacidades que podemos hacer con el Copilot y pensad la cantidad de tiempo que me estoy ahorrando en traducciones, en generar este documento y en estar preparado. Por cierto, una vez que yo tengo este documento, ya puedo empezar a jugar y hacer más cosas. Por ejemplo, ya tengo mi presentación o tengo mi contenido que yo quiero contar en una presentación en un PowerPoint y ahora pues lo que hago es, me voy a mi PowerPoint y le digo, oye, presentación en blanco, libro en blanco que mencionaba Antonio y que es muy importante, se acabó el libro en blanco. Llego al libro en blanco y a mi PowerPoint y le digo, oye, en base a este documento Word que acabo de elaborar, por favor, hazme una presentación de PowerPoint. Directamente ha ido al documento que yo tengo en mi OneDrive, está leyendo punto por punto todos esos capítulos que acabamos de hacer que estaban en un contenido en inglés, por eso el contenido sale en inglés, pero si hubiera estado en español, lo hubiera hecho en español. Por cierto, yo lo sigo hablando en español, aunque el contenido esté en inglés. Y fijaros que ya me ha elaborado una presentación de PowerPoint que me sirve como base para yo poder hacer esta sesión con vosotros, ¿no? ¿Cuánto tiempo hubierais tardado en investigar y aprender de una solución, un producto, una tecnología que os han compartido? Elaborar un documento que os sirva como guión y script para poder hacer esa sesión y que encima ese documento te lo convierta en un PowerPoint para poderlo contar. Me gusta mucho el PowerPoint, le dedico muchas horas en mi vida al PowerPoint, pero no soy tan rápido como Copilot haciendo este contenido. Si os fijáis, la presentación que veis, bonita, bonita del todo, no es. Pero es que yo, una vez que tengo esta base, ya se ha acabado mi libro en blanco, otra vez, yo ya puedo interactuar. Ya le puedo decir que esta presentación me cambie los colores. Le puedo pedir que esta presentación utilice como base otra presentación. Le puedo pedir que me añada una agenda. Le puedo pedir que me ponga una contraportada. Puedo interactuar con el contenido utilizando el lenguaje natural. El lenguaje natural se convierte en el arma más poderosa para crear lo que nosotros queramos. Esa es la clave de lo que me va a ofrecer el Copilot en el día a día. Vale, he hecho la presentación, he hecho el Word, he interactuado con mi chat para poder investigar y saber lo que ocurría en mi agenda porque se me había ido la cabeza. Y durante todo este tiempo que yo he estado haciendo todo esto, han pasado cosas en mi vida especialmente dentro del Teams, la vida del Teams, ¿no?
Entonces ahora resulta que tenemos un chat con múltiples personas participando. 416 personas tenemos en este chat interno. Como no me puedo poner al día de todo, ahora lo que le pido a mi copilot dentro de mi chat es que me haga un resumen de lo que me he perdido en la última semana. Y si os fijáis, empieza a leer todo el contenido de las reuniones y me saca un resumen de todo lo que ha ido pasando. Imaginad la cantidad de chat que tenéis en vuestro Teams, que lo abrís y sale la pestañita en negro, ¿no? En negrita, como que tenéis cosas por leer. ¿Cuánto tiempo le dedicáis a poneros al día de todo eso lo que ha pasado? Pues seguramente hagáis lo que todos nosotros, que es ir al final, ver el último mensaje y decir, ¿alguien me actualiza? Se acabó el hacer eso. Ya puedo ir al Copilot, pedirle que me haga un resumen y yo ya estoy mejor preparado. Esto lo estoy haciendo en un Teams, en una conversación, un chat normal y corriente, ¿vale? No he tenido que hacer una grabación ni nada por el estilo. Es un chat con las conversaciones y el contenido de ese grupo. El siguiente ejemplo que os quería contar es en Excel. Excel es de los Copilot que menos solemos enseñar, porque además hasta hace muy poquito no aceptábamos castellano. Ahora ya aceptamos castellano y ya podemos interactuar con el contenido. Aquí lo que tengo es una hoja de datos muy sencillita, como veis, tiene muy poquitas entradas con una serie de información, pero yo voy a empezar a jugar con la información que está contenida en esta tabla. Detalle importante. Es importante y fundamental para que funcione que esté dentro de una tabla. Si no está en formato tabla, no va a funcionar el Copilot, ¿vale? Primer tip que os doy para poderlo utilizar. Ahora le voy a decir, oye, cosas muy sencillas. Conviérteme la primera columna, pónmela en negrita. Ya está, me lo ha convertido en negrita. Esto ya sé que lo hubierais podido hacer seleccionando la columna y darle a la N, pero mola más hacerlo con Copilot. Ahora voy al segundo punto y le digo, oye, hazme una tabla con los usuarios que han sido enganchados o que en esta acción publicitaria han funcionado correctamente. O ahora le digo, oye, guay, eso que has hecho ha estado genial. ¿Me puedes decir cuántos tipos de campaña tengo en esta hoja de datos? Esto hubierais tenido vosotros que hacer una tabla dinámica. Vale, aquí ya sé que se ven muy poquitos, ¿vale? Pero imaginad que es una tabla muy grande con mucha información. Me está devolviendo en tiempo real el dato. Me ha dicho, oye, pues tienes 3 tipos de campaña distintos. Oye, ¿me puedes decir quién es la persona que más campañas tiene funcionando ahora mismo? Pues es Jacobo, el que más campañas de marketing tiene funcionando en este momento. Y ahora ya, que a mí se me dan fatal, le pido que me haga una gráfica con la información de las campañas y los ingresos que ha generado. Es lo que más me cuesta hacer. Así que ahora le digo, sí, genéramelo y pónmelo en una pestañita. Imaginad la cantidad de tiempo que le dedicáis vosotros a hurgar en un Excel, meter fórmulas, hacer tablas dinámicas, resumirlo. Eso lo está haciendo el Copilot por mí. Y yo a lo mejor no sé hacer una tabla dinámica. Copilot sí. Pero lo que tú sí que sabes hacer seguro es preguntar. Si sabes preguntar, vas a poder sacar la información de lo que tengas en tu Excel. Siempre que lo tengas en un formato de tabla. Y ojo, yo no le he dicho nada más que cuál es la tabla de la que quiero sacar la información y qué es lo que quiero sacar. Ya se encarga el Copilot por detrás de entender lo que aparece en esa tabla, entender lo que aparece en esas columnas y ser capaz de sacar las conclusiones que yo le voy preguntando. Un gran desconocido, el Forms. El Forms, que Microsoft Forms, insisto en el Microsoft Forms y no el Google Forms ni nada, ni ningún otro Forms, el Forms de Microsoft, también tenemos embebido el Copilot y también forma parte de la licencia. ¿Qué cosas puedo hacer con este producto? Pues yo me voy a forms.office.com y directamente le digo que voy a crear un nuevo formulario. Le pido que abra un nuevo formulario y lo único que le voy a decir es, oye, hola Tron, necesito hacer un formulario para poder recopilar la información de un envío, para que alguien me pueda comprar un producto y ese producto poderlo enviar a un destino. No le he dicho nada más, ni qué campos quiero, ni nada por el estilo. Fijaros que directamente me ha creado un formulario en el que yo no he hecho nada. Ahora me da la información, las sugerencias de cómo lo debería de hacer y yo simplemente le digo, ok, me ha gustado lo que me has propuesto, está muy bien. Le doy a aceptar, le doy el formato que yo quiero y ya tengo mi formulario para recibir información de envíos directamente. ¿Cuánto tiempo le dedicáis vosotros a programar o diseñar? ¿Cómo voy a pedirle información a mi cliente? ¿Cómo le voy a pasar la información? Olvidaros, tenéis un Forms y el Copilot lo hace por ti. Le dices lo que quieres conseguir, el formato que quieres esa información y ya te lo prepara directamente. Mientras yo estaba haciendo todo esto, han ido pasando cosas a mi alrededor, reuniones en las que posiblemente no haya podido ir porque estaba trabajando y estaba preparando esta sesión con vosotros. Esta concretamente es una reunión que hubo la semana pasada de unos compañeros míos contando un tema que a mí me interesaba mucho, pero me coincidía con otra reunión. No pude asistir a la reunión. Pero la reunión se grabó y se transcribió con Copilot. Entonces, yo ahora puedo ir a esta reunión que fue la semana pasada y que me la perdí
y simplemente con ir a la reunión e ir a la ficha de resumen que me sale dentro del Teams, me sale la información que para mí es relevante de la reunión. Me hace un resumen de todo lo que se habló durante la reunión. Toda la información de quién estuvo hablando, cuáles son las tareas que se asignaron, quiénes son las personas que estuvieron hablando, cuáles son los capítulos. Esto es de las cosas que más me gusta. Directamente interpreta el contenido de la reunión y me genera capítulos para que yo vaya directamente al momento del vídeo que más me interesaba. Y a partir de ahí, como se ha transcrito, yo puedo hacer preguntas con mi Copilot. Entonces ahora me he ido directamente a mi consolita del Copilot que me sale aquí a la derecha y le voy a hacer preguntas. Oye, me gusta mucho el tema del que se habló y entonces me hace un resumen muy cortito de lo que se habló durante la reunión. Ahora le digo, oye, ¿se hicieron muchas preguntas en la reunión? Porque veo que había bastante gente y quiero saber si había muchas preguntas. Y me dice, no, la verdad es que no se hicieron muchas preguntas, pero me dice quién preguntó, qué preguntó y cuándo se contestó esa información. Y es más, en los capítulos que os decía de la parte de la izquierda, yo voy pinchando y me lleva exactamente al momento del vídeo donde se hablaba de ese contenido. Con lo cual, imaginaros una reunión de 20 minutos, media hora en la que se habla de muchas cosas, para mí se convierte en pulsar un botón e ir al punto de la reunión que a mí más me interesa. Si tuviera que hacer un resumen de todo lo que os he contado hasta ahora, esto sería un día a día de mi vida utilizando Copilot. ¿Cómo lo utilizo para hacer un resumen de mis acciones del día? ¿Cómo lo utilizo para hacer un resumen de un PDF? Para interactuar con un chat con cosas que me he podido perder, para que me ayude a elaborarme un correo electrónico y ser más rápido, para ponerme al día o pedirle un resumen de una reunión en la que he llegado tarde, o para elaborarme un documento. A lo largo de una semana, yo me ahorro unas 5 horas a la semana con la utilización de Copilot. Esta es la clave de la tecnología de Microsoft. Me ahorra tiempo, que ojo, yo no trabajo 5 horas menos. Las dedico a hacer otras cosas que para mí son más importantes que elaborar un documento que antes me costaba mucho más porque tenía que buscar la información. Ahora me ayuda a hacer esto mucho más rápido. Os decía, 2 capitulitos y con esto ya estamos llegando casi al final. Cómo lo utilizo en el día a día y cómo importa la seguridad en estos conceptos, ¿no? Ya lo he dicho lo más importante, Antonio, así que aquí solamente voy a redundar en que la información que compartimos con el Copilot y que utilizamos en el Copilot no se utiliza para entrenar el modelo. Lo que vosotros habláis y lo que yo le pregunto a mi Copilot no sirve para que la competencia o cualquier otro partner, cliente, que yo, con la información que yo le he compartido, la utilice para entrenar. No funciona así. La información vuestra es únicamente vuestra y exclusivamente vuestra. Esa es la ventaja de nuestra tecnología. También pensando en quitaros uno de los grandes mitos alrededor de Copilot. Es que si tengo el Copilot en mi empresa, cualquiera le puede preguntar cuánto gano y le va a contestar. Mentira. Por ejemplo, me voy a mi Copilot de M365 y le digo, oye, si os fijáis, es la misma conversación que tenía antes para sacarlo de la agenda, y le digo, oye, una cosita más, que tengo una duda. ¿Me puedes decir cuánto gana mi jefa? Y me dice, lo siento, pero no te puedo proporcionar información confidencial. Oye, vale, no me digas cuánto gana mi jefa, pero Antonio, sí, dime cuánto gana Antonio, que es mi compañero, y quiero saber cuánto gana Antonio porque yo quiero ser como Antonio de mayor. Entonces, me dice, no, tampoco te puedo decir la información de Antonio. Venga, vale, joder, te pones muy serio. Pero oye, ¿me sabrías decir si Gisela está casada? Y entonces me dice, no te puedo decir ni te puedo dar información personal. Para que no penséis que soy un stalker ni nada por el estilo, es que Gisela es mi mujer y trabaja en Microsoft. Por eso le hago estas preguntas. Sé que está casada, pero Copilot no me contesta. Copilot, por supuesto que tiene información de si Gisela está casada o no, porque hay un OneDrive en el que Gisela habrá subido algún documento en el que aparezcamos o cualquier cosa que haya subido a la plataforma o las nóminas que pueden estar compartidas. Pero la información que Copilot considera privada nunca se va a dar como información, aunque la información esté disponible. Con lo cual, perded el miedo a compartir, a preguntarle cosas a Copilot o a que el Copilot sepa cosas. Las va a saber, pero no significa que las vaya a compartir por defecto. Como último ejemplo de la parte de seguridad, este es de una compañera mía y me encanta. Es un ejemplo en el que estaba delante de un evento, Ana, y delante de 1000 personas le estaba diciendo, hola, saluda y que sepas que todo el mundo va a ver lo que tú contestes o lo que tú escribas. Entonces, le informa al Copilot de que efectivamente lo que va a escribir y lo que va a compartir lo va a ver toda esta gente. Y le pide que le dé la información de lo que otro compañero nuestro estaba trabajando durante esa semana. Si os fijáis, lo que va a pasar ahora es que va a buscar la información, como hemos visto en cualquiera de los ejemplos anteriores, pero cuando ahora le da la información le dice, oye, estos son los únicos 3 documentos que he encontrado. Y si os fijáis, hay un escudito que sale ahí en color azul que dice,
esta documentación que estás viendo ahí es documentación pública. Por lo tanto, como estoy delante de 1000 personas, te puedo enseñar esa información. Pero ahora ocurre una cosa, y es que ahora ya no estoy delante de 1000 personas, y ahora le explico que ya no estoy delante de 1000 personas y que lo que quiero es saber la información de estas personas que habían, perdón, que se me ha ido la pantalla. Ahora le voy a decir que ya no estoy delante de 1000 personas, sino que estoy sola. Pero quiero saber si Matías había trabajado en algo más. Y efectivamente, como ya no estás delante de 1000 personas, ahora ya te saco más información y te digo, oye, además de ese documento que te he enseñado, Matías también ha estado trabajando en este otro documento. Pero es que ese otro documento era privado, era confidencial. Por lo tanto, como me habías dicho que estabas delante de 1000 personas, no te lo puedo enseñar. Esto es cómo utilizamos Copilot, esto es las capacidades de seguridad de Copilot y este es el día a día de cualquiera utilizando Copilot, con diferentes ejemplos que os hemos ido enseñando. Por mi parte, nada más. El objetivo en este rato que nos queda es que podáis preguntarnos algunas cosas que hayan quedado por el camino y que queráis saber de la tecnología de Copilot y que por lo menos os hayáis divertido con los ejemplos y cosas que os hemos estado contando durante la sesión. Kiko, me ha parecido brutal porque en 25 minutos has sido capaz de resumirte lo que ha pasado en una semana en el Teams, en hacerte un documento, en resumírtelo, en hacer una presentación. La verdad es que la inteligencia artificial generativa ya está aquí y está aquí para hacernos la vida más fácil. Entonces, esto va a llegar y nos va a hacer más eficientes a todos, sí o sí. ¿Tenemos alguna pregunta sin contestar todavía? Ahora en la parte de abajo tenéis una mano que podéis levantar y podéis hacernos preguntas tanto a Kiko como a Luz, a Miriam, a mí o a Antonio. Creo que con levantar la mano le podemos abrir el micro. Está diciendo que hay 4 participantes que han levantado la mano. Dani, ¿no se les puede abrir el micro para que hagan la pregunta? Me comenta Dani que tienen que preguntar por el chat. Perdonad, porque... Vale, entonces tenemos 6 preguntas por el chat pendientes de responder. Vale, pues si queréis, vamos cubriendo algunas de las facilones. Vamos cubriéndolas, Kiko. Vale, perdón, porque justo he visto la primera de Josep María Rulló, que nos pregunta si es suficiente que solo uno de los asistentes en una reunión de Microsoft Teams tenga licencia de Copilot para crear el resumen de transcripción o tiene que ser el organizador. Antonio, Miriam, si queréis complementar lo que sea más fácil. No, a ver, la transcripción se va a quedar en el tenant de la organización que invita, ¿ok? Entonces, cualquier persona que esté asistiendo a la reunión por parte de la empresa que invita a esa reunión puede activar la transcripción y podrá utilizar Copilot sobre esa transcripción. La transcripción, como sabéis, se puede activar independientemente que tengas Copilot o no. Pero, como os decía, acceso a la transcripción van a tener únicamente los miembros de la organización que invita. ¿Por qué es esto? Porque por temas precisamente de confidencialidad, esa transcripción queda almacenada en los sistemas de la empresa que invita. A futuro, y ya se ha pedido, si 2 empresas tienen Copilot, se está trabajando en que cualquiera de los 2 pueda tener acceso a la transcripción si la empresa originaria, entre comillas, da acceso a la otra empresa. Pero de momento quedaría almacenada la transcripción y por lo tanto el uso de Copilot en la empresa que manda la invitación. De todas formas, aprovecho también para decir que, dado que se pueden tocar algunos temas que en alguna reunión sean especialmente sensibles, si no queremos que se quede almacenada la transcripción, se puede activar la transcripción durante la reunión, de tal forma que tú puedas utilizar Copilot durante una reunión, hacerle preguntas a Copilot acerca de lo que se está discutiendo, y cuando ésta acaba, se elimina la transcripción, ¿vale? Entonces, resumen, transcripción se queda siempre en el supuesto que se active en el tenant, en el entorno de la empresa que manda la invitación, y cualquiera de las personas de la empresa que manda la invitación que tenga Copilot puede acceder a la misma. Esto no quiere decir que no le pueda pedir un resumen y ponerlo en el chat, por ejemplo, y todo el mundo la tendría disponible, ¿vale?
No sé qué más preguntas hay. Gracias, Antonio. Kiko, preguntan a ver si se podría hacer algún ejemplo de Copilot con OneNote. Sí, igual que, o sea, en realidad tenemos que pensar que el OneNote no se parece mucho en la utilización a lo que yo podría tener con un Word. Con lo cual, sí, podemos utilizarlo dentro de OneNote y yo le puedo decir, pues que, por ejemplo, me haga un resumen de una reunión y me lo pegue directamente en un OneNote, o directamente en el OneNote decirle qué es lo que quiero que me redacte y lo haría por mí. El botoncito que lo tendría exactamente igual, y perdonad que intento compartir la pantalla para que lo veáis. No sé si se ve la pantalla ahora mismo. ¿Se ve? Creo que sí, creo que es la tuya. Vale, sí, no, pues esto, aquí tengo mi OneDrive, o sea, perdón, Yo mi creo que OneNote. estás compartiendo todavía la última de... Ah, vale, perdonad, que entonces no he compartido la pantalla correcta. Esto con Teams no pasa. Oye, si os parece, dedicamos 2-3 minutos más Mira, a... si quieres, Ahora. le respondo a Joaquín. Sí, la información que indexa en el correo incluye no solamente los adjuntos, porque al fin y al cabo es información que está en nube, sino igualmente los hipervínculos que tenga. Y te digo, porque me ha pasado en primera persona, que le he dicho que me responda un email en borrador y en la respuesta me ha incluido información que estaba en un vínculo, un hipervínculo que llevaba un archivo que estaba en OneDrive. Gracias, Perdona, aquí. Antonio. No, no, para Respondemos nada. a la de Kiko, respondemos una más y el resto redireccionarlas por favor a vuestro responsable comercial de Vodafone y lo encauzamos por ahí. Ahí. Si hay algún Contestaría tipo... a dos, Iker. Esta es la Vale. del OneNote que os enseñaba, ¿vale? Entonces yo dentro del OneNote pues puedo pedirle que, por ejemplo, que me redacte un plan familiar de un viaje por Australia. Y entonces directamente en mi OneNote pues me redacta esa propuesta de cómo hacer un viaje por Australia y qué cosas tendría que tener en cuenta. Si yo en mi OneNote, os he enseñado uno vacío, obviamente, pero si en mi OneNote tuviera notas, le podría preguntar cosas sobre mis notas y me sacaría la misma información que hemos visto en cualquiera de las otras plataformas, con lo cual perfectamente funcional. Una pregunta que he visto y es muy importante para mí, porque entonces a lo mejor no lo he explicado correctamente, es la seguridad del Copilot. Antonio Copilot, Axuart, justo. Copilot solo contesta con la información a la que yo tengo acceso. Si no me han compartido ese fichero, no me han compartido esa documentación, no va a poderla leer. Eso es muy importante. Yo le puedo preguntar por cualquier contenido, que si ese contenido es privado o alguien no lo ha compartido o no puede acceder a él, no me va a saber responder, ¿vale? Solamente el Copilot se presenta, digamos, la información a la que el usuario por sí mismo tiene disponible. Si no le han dado acceso, no le tiene permisos, no va a poder contestar y ese contenido queda completamente protegido, igual que lo está ahora, exactamente igual. Y aquí, El problema... Sí, sí, por favor, Antonio, dale. complementando a Kiko, hay mucha información a la que no sabemos que tenemos acceso y sin embargo podríamos acceder. Porque A, no sabemos dónde está, o porque B, sabemos dónde está, pero no sabemos cómo llegar. De aquí la importancia de la protección, el etiquetado de la información, porque nosotros podemos no saber cómo llegar, Copilot sabe cómo llegar. Entonces, respondiendo, Antonio, si tú no tienes acceso a esa información, con Copilot no vas a tener acceso a esa información. Si tú sí tienes acceso, pero no sabes cómo llegar, con Copilot sí vas a saber cómo llegar. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Hago un resumen muy rápido de lo que hemos visto y cualquier duda adicional que no hayamos podido contestar, por favor, como os decía, redireccionarla a vuestro responsable comercial y la contestaremos directamente nosotros, ¿vale? Él nos hará llegar a nosotros y la responderemos. La primera parte hemos tenido la visión general de Copilot con Antonio, que ha puesto muchísimo foco en que el tenant es vuestro y si el tenant es vuestro, los datos son vuestros. Nadie más lo puede ver y además Microsoft se compromete a defender esos datos. Por lo tanto, tenemos que tener la tranquilidad de que tener un Copilot nos ayuda a mejorar nuestro día a día, pero de manera segura. Con Mirar y Luz hemos estado viendo pues, los diferentes módulos que pueden disponer de esta funcionalidad y la web que tenemos para compartir casos de uso y podéis ver información de la solución y diferentes temas alrededor de la inteligencia artificial. Incluso Luz os decía, bueno, es que por menos de €1 al día podéis disponer de esta funcionalidad. Y de la parte de Kiko, más allá de que os haya
resumido en su día a día o que hayáis visto todo lo que se puede llegar a hacer en 20 minutos, que son los 20 minutos más óptimos de la vida de cualquiera de nosotros, seguro, es el OCOF. Yo me he quedado con eso: objetivo, contexto, origen y formato. Eso me lo voy a tatuar y de ahora en adelante, cada vez que interactúe con una inteligencia artificial, voy a ir con eso. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un gusto poder compartir este ratito con cada uno de vosotros y espero que os haya sido útil a todos los que os hayáis podido conectar. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros.